Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ninguna iglesia es más grande que su culto de oración. Esto lo dijo un autor de apellido Bune. Miguel Núñez, hablando de esto, él dice: el talón de Aquiles de la iglesia del creyente es su vida de oración. Es su vida de oración. Sigue diciendo: la oración es lo que menos la iglesia hace y la oración es lo que más falta le hace a la iglesia. Eso es un mal generalizado. La herramienta más poderosa que el cristiano tiene en sus manos, es la oración, y al mismo tiempo es la herramienta más subestimada porque no creemos en el poder de la oración. Ignoramos el poder de la oración, ignoramos el poder que tiene la oración para la iglesia. Hablando del poder de oración, una vez la reina de Escocia dijo lo siguiente: le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000 hombres. Esa mujer sí sabía del poder de la oración. La oración tiene poder y sin embargo nosotros no lo utilizamos. Oswald Sanders, otro autor que habla acerca de la oración, dice lo siguiente: si tú quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. Si tú quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. No hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual que nuestra vida de oración. En esta mañana, en nuestro texto, tenemos una orden directa de nuestro Dios, que si no le ponemos caso, estamos pecando contra nuestro Dios. Y la orden es fácil y sencilla: orar sin cesar. En esta mañana no pretendo hacer un estudio exhaustivo de la oración, porque ese tema es bastante amplio en la Biblia por lo importante que es, sino que veremos ese texto en dos grandes encabezados que salen del mismo pasaje. En primer lugar, vamos a ver el mandato, que es orar, y en segundo lugar, vamos a ver la frecuencia, que es constantemente. La frecuencia es constantemente. Así que vamos inmediatamente a ver en primer lugar el mandato, que es orar. El Señor nos manda a orar. Si tú quieres ser un cristiano mediocre, si tú quieres ser un cristiano del montón, pues simplemente no ores. La definición de la oración es fácil: es una súplica, es adorar a nuestro Dios. Por la oración también nosotros adoramos a nuestro Dios. La oración es hablar con Dios. Juan Bunyan la define de esta manera y me encantó esa definición. Dice: el orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón y el alma delante de Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido y no que son conforme a nuestras palabras, sino a las de Él, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Y eso es así, mis hermanos. Orar es derramar nuestro corazón, nuestra alma de modo sincero delante de nuestro Dios, buscando siempre su voluntad, buscando siempre lo que Dios ha prometido, orando siempre por lo que Dios ha prometido. Y la oración tiene varios aspectos. La oración no simplemente es petición. Cuando nosotros hablamos de oración, podemos hablar de sumisión, podemos hablar de confesión, podemos hablar de petición, podemos hablar de intercesión, podemos hablar de alabanza, podemos hablar de acción de gracia. Todo eso implica la oración. Pero lamentablemente nosotros parece que solo conocemos la palabra petición. Y nuestras oraciones personales que hacemos cuando estamos en la casa no nos dejan mentir. Nosotros cuando oramos vamos simplemente a pedir a Dios: Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, ora por mi familia, mis estudios, Señor, yo, mí, dame. La oración, mis hermanos, es más que eso. Habla de intercesión, que usted ora por otros, usted da acción de gracia. Usted puede simplemente orar dando gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho por usted. También es una forma de usted alabar
a Dios. Así que, mis hermanos, la oración no simplemente es usted pedir al Señor. La oración tampoco consiste en expresar frases verbalmente, sino que es una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Tu vida debe ser una vida de sumisión a la voluntad de Dios. La oración debe ser un estilo de vida del creyente, siempre sumido a la voluntad de nuestro Dios. La oración es tan poderosa que Satanás tiembla cada vez que el creyente ora. Es tanto así que él aprovecha cualquier distracción para que no nos dediquemos a la oración. Simplemente basta con que la alarma no suene, usted no la escuche por la mañana y ya le está cogiendo el día. Usted lo primero que piensa es: no da tiempo para la oración, no da tiempo para el devocional. Eso es así. Satanás usa la mínima cosa para estorbar nuestras oraciones delante de Dios. La oración tampoco siempre es, vamos a decir, de una manera verbal, que usted diga verbalmente. También puede ser en el silencio de su corazón. Y Dios escucha también esa oración. En la iglesia, dentro de la iglesia, hay muchas tareas que algunos hermanos quizás hacer. Hay algunos hermanos que quizás no puedan predicar, hay otros que quizás no puedan visitar a otros hermanos, hay otros que no pueden dar clase bíblica, pero todos, absolutamente todos en la iglesia podemos orar. Y todos en la iglesia estamos llamados a orar sin cesar. La oración es un ejercicio fundamental de toda iglesia, que toda iglesia debe procurar para sus miembros. Y usted como un miembro debe tener una vida activa de oración. En gran medida podemos decir que la razón por la que la comunión fraternal en nuestras iglesias dista de ser intensa y edificante es porque no oramos los unos por los otros. No oramos los unos por los otros. Y más adelante vamos a hablar un poco más de eso. La obra de Dios no prosperará si no tomamos tiempo para estar a sola con Dios, orando por nuestras necesidades, por nuestros hermanos y por la extensión del Evangelio en el mundo entero. La iglesia sin oración es una iglesia sin poder, No debemos permitir que este deber sea interrumpido por ninguna causa insignificante. Ora, mi hermano, sobre todas las cosas. Ora sobre todas las cosas. Buscamos la más mínima excusa para no orar y entendemos que Dios debe aceptarlo. Agregado a que Satanás busca la más mínima cosa para estorbar nuestro tiempo de oración, no es que nosotros quizás estemos muy motivados a orar. Entonces, todo eso se conjuga para que nuestra vida de oración sea una vida mediocre, Y el llamado es, en esta mañana, a orar. Es un mandato, es un deber, es una responsabilidad, es una obligación. Golpea, mi hermano, tu propio cuerpo, ponlo en disciplina, pero ora. La carne es débil, sométela y ora. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La carne te va a impedir que tú ores. Busca estrategia, mis hermanos, pero ora. Dios, no deje que Satanás gane esa batalla. No subestime, mi hermano, el poder de la oración. Haz caso de la palabra de Dios. Ora. Ese es el llamado, en primer lugar. En segundo lugar, la frecuencia. Aquí nos vamos a detener un poco más. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Constante. La oración debe ser constante. Dice el versículo: orad sin cesar. A eso se refiere. Ahora, sin cesar no se refiere a una manera repetida y sin descanso. Y orando no uséis vanas repeticiones, Mateo capítulo 6, versículo 7. Como los otros gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis, sino más bien a orar con persistencia y regularidad. La oración no es que usted ahora va a orar por la mañana y va a echar las 24 horas orando. No, esa no es la idea de la oración. Hay muchos pasajes paralelos en las Escrituras que hablan de la constancia de la oración. Lo teníamos ahí en pantalla, pero quizás hay algún problema técnico para ir un poco más rápido.
Pero vamos conmigo, Romanos capítulo 12, versículo número 12. Todos estos pasajes hablan de la constancia que debemos tener en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahí era que yo le decía de que nosotros debemos orar por todos los santos. Alguien me enseñó en esta misma semana que él, para orar por todos los santos, para orar por la iglesia, él hace lo que se llama la ruta de la oración. Y él agarra desde allá, desde el barrio militar, y empieza a mencionar a todos los hermanos que viven por allí, luego sube por la Mercedes, los hermanos que viven allí, luego se traslada al 27, y así es una manera de usted mencionar a sus hermanos en oración, orando por todos los santos con toda perseverancia. Nosotros estamos fallando en eso y debemos reconocerlo. Colosenses sigue la perseverancia en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo número 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra velar también habla de eso, de persistencia, de estar alerta, perseverando en la oración. La viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, versículo número 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y vamos a seguir leyéndolo. Vayan a sus Biblias, que ese no lo tengo. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Quiero destacar algo allí bastante interesante acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y sigue diciendo el versículo número 2. Había en una ciudad un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y aquí está la clave de este pasaje. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cómo? Día y noche se tardará en responderle. Eso es así, mis hermanos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cómo? Día y noche se tardará en responderle. Debemos ser constantes en la oración. Hay varios autores que hablan de esa frase de orar sin cesar. Vamos a leerlo porque cada uno aporta algo para ayudarnos a entender qué significa de esto de orar sin cesar. Sin cesar quiere decir constantemente, y no define la oración como una actividad perpetua de arrodillarse e interceder, sino como una forma de vida marcada por una actitud de oración continua. Como les decía ahorita, no es que usted se va a arrodillar y va a durar las 24 horas orando. Eso no es lo que significa orar sin cesar, sino que debe ser una actitud continua de oración, como el famoso ejemplo de la tos, que siempre quiere salir. Cuando usted tiene gripe, siempre quiere salir esa tos de su garganta. Esa es la actitud que debemos tener hacia la oración. Siempre debemos orar. Sin cesar significa repetir regularmente y no continuamente durante el día. Conectando con el pasaje anterior, podemos decir que los creyentes gozosos también son creyentes de oración, quienes viven un cristianismo de dependencia. En dependencia gozosa de Dios, seguirán reconociendo su insuficiencia, por eso estarán siempre en una actitud de oración. Eso es así, mis hermanos, una actitud de oración, una dependencia de Dios. Eso es importante. Esa actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios.
tomando en cuenta que está con nosotros con la determinación de obedecerle en todo. Luego hallaremos que es natural orar con frecuencia, espontáneamente, oraciones cortas. Ahí está la clave, mis hermanos. Orar sin cesar no significa que usted va a orar 10 horas al día, no significa que usted se va a pasar las 24 horas al día, sino que será una continua dependencia de Dios, una comunión con Dios, un acercamiento con el Señor. Y alguien lo ilustra de esta manera. Hay un ejemplo aquí. Cuando dos amigos emprenden un largo viaje, es natural que pasen tramos sin dirigirse la palabra. Pero en cada cierto tiempo se harán pequeños comentarios, o sea, los dos que van en el carro, acerca de trayectos y de las cosas que se ven en la carretera. Y cuando se presenta algún obstáculo, enseguida lo comentarán. Así ocurre con nosotros y con el Señor. Constantemente le comentaremos las situaciones que se van produciendo durante lo largo del día. A veces tendremos que parar con el fin de consultarle largamente sobre las complicaciones de la ruta. Y otras veces los quehaceres del camino impedirán que le dirijamos audiblemente la palabra, pero siempre estaremos conscientes de su presencia a nuestro lado. Siempre disfrutaremos de la comunión con Él. Usted va con alguien en un carro, no van hablando el camino entero, se presenta cualquier situación, usted la comenta y la habla con esa persona. Usted, durante esta vida, durante todo el día, usted va al lado del Señor. Cuando se le presenten situaciones, si usted va a orar al Señor, no tiene que ser audiblemente. Eso es lo que significa orar sin cesar. Tener una dependencia de Dios para todo. Tener una dependencia de Dios para todo. Más que hablar con Dios, la oración es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida, o debería ser un estilo de vida. Debería ser un estilo de vida. En ese ejemplo vimos que en algunas ocasiones hay que parar y hacer un largo comentario. En muchas ocasiones nosotros debemos parar y hacer una larga oración por alguna situación importante en nuestra vida. El Señor lo hizo. Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 16. Esto es cuando Él va a elegir a los 12 apóstoles. Pasó la noche entera orando. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el celote, a Judas, el hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, el que iba a ser el traidor. Esta decisión era de gran alcance, era una decisión bastante importante. De esto dependía el futuro reino de Dios. Y cuando el Señor dejara este mundo, esos 12 serán quienes se iban a encargar de impulsar el Evangelio. Era una decisión bastante importante. No podía ser una simple oración. Pasó la noche entera orando. Pasó la noche entera orando. Cuando tú tengas una decisión en tu vida de gran alcance, de mucha importancia, tú no vas a orar una oración de 2 minutos. Hemos explicado hasta ahora que la oración, verdad, es una comunión íntima con Dios y que no hay que pasar 24 horas, pero hay ocasiones en las que debes dedicarte largamente a la oración por la envergadura de la decisión, por la envergadura de esa decisión que vas a tomar. Vamos a ver ahora la iglesia primitiva, la oración, y cómo ellos, al inicio de la iglesia, oraban constantemente al Señor. La iglesia naciente demostró desde su origen la efervescencia y constancia en su vida de oración, como las había mostrado Cristo. Lucas escribe sobre la devoción de la oración de los seguidores de Cristo, incluso antes del día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo número 14.
Y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en la oración. Toda la iglesia junta perseveraba en la oración. Usted no puede excusarse y decir, yo oro desde mi casa los miércoles. Usted necesita venir aquí unánime en oración con la iglesia, a orar con la iglesia, para que la iglesia tenga poder, para que podamos cumplir el propósito al que Dios nos ha llamado, que es la gloria de Dios en primer lugar, y luego llevar el evangelio a todas las naciones. Luego de Pentecostés también ellos perseveraban en la oración, Hechos capítulo 2, versículo número 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en ¿qué? Y en las oraciones, en las oraciones. Los apóstoles, en su papel de líderes de la iglesia joven, ellos determinaron también en Hechos allá, capítulo 6, versículo 4, nosotros vamos a persistir en la oración, nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Eso es así, mis hermanos. La oración en aquel tiempo también en la iglesia primitiva hacía oración a Dios por Pedro cuando estaba en la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo número 5. Y ahí está la misma frase que estamos estudiando esta mañana. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿cómo dice? Sin cesar oración a Dios por él. Oración a Dios por él. ¿Es realmente necesaria la oración? ¿Necesita un Dios soberano y omnipotente nuestra participación o no? ¿Es la oración realmente necesaria de ser así? ¿Por qué? ¿Por qué la oración es necesaria? Dios no necesita de nuestras oraciones, nosotros necesitamos de Él. Es necesaria, dice un autor, porque nuestras oraciones pueden traer avivamiento, pueden traer sanidad, podemos cambiar toda una nación, fortalezas pueden ser derribadas cuando oramos. Con la oración podemos transformar el mundo, con la oración podemos transformar el mundo. La oración, mis hermanos, tiene poder. No subestimes el poder de la oración. Dios nos manda a orar. Eso es así, mis hermanos. El pastor John MacArthur, y con esto ya vamos, después de esto viene la conclusión, habla de una lista de 10 motivaciones sustanciales que los cristianos deben orar, que los cristianos deben hacer para orar sin cesar. Vamos a ir rapidito, están ahí en pantalla. En primer lugar, la motivación más elevada para todos los creyentes es el deseo de glorificar al Señor. Jesús dijo que las oraciones de los creyentes se responderían para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Habla de la glorificación al Señor. El deseo de la comunión con Dios, en segundo lugar, también debe motivarnos a orar. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clame por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Usted debe orar para que esa comunión con usted y con Dios aumente. ¿Cómo tienes relación con Dios si no ora? Recuerda que la oración está muy ligada a tu vida. La oración es una dependencia de Dios. Tú tienes comunión con Dios cuando tú oras. En tercer lugar, los creyentes orarán para que Dios supla sus necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, danos hoy. En cuarto lugar, los cristianos orarán con insistencia por la sabiduría de Dios, para que Dios nos dé sabiduría. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted debe orar a Dios por sabiduría, para que el Señor le ayude en esta vida difícil. En quinto lugar, orar para que Dios nos libre de los problemas que estamos pasando en estos momentos, como hizo Jonás en el vientre del gran pez. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del gran pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste
mi clamor. Cuando tú tengas problemas, no salga por ahí a buscar la solución. Ora al Señor. El Señor te librará. El Señor tiene el poder de librarte. La oración tiene ese poder. La oración a Dios tiene ese poder de librarte de todas tus angustias. En sexto lugar, los cristianos que desean aliviarse de sus preocupaciones y de sus temores deben orar al Señor. Filipenses lo dice así, Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Por nada estéis afanosos, no se afanen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones delante de Dios, con toda oración y ruego y con toda acción de gracia. No se afanen por nada, pidan al Señor y el Señor les librará. En séptimo lugar, también debe ser una gratitud, debemos orar por la gratitud de las bendiciones que Dios nos ha dado, presentes, pasadas y futuras. Nosotros somos bendecidos constantemente del Señor y no nos dedicamos a dar gracias a Dios por todo eso que tenemos. En octavo lugar, debemos orar para que el Señor nos libre de la culpa. Debemos orar pidiendo perdón al Señor. Y si tú no eres creyente, esa es la oración que tú debes hacer, de pedir perdón al Señor para que el Señor entre a tu vida y borre tus pecados. Salmo capítulo 32, versículo número 5. Pero te confesaré mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Debemos orar al Señor para que nos perdone de nuestros pecados. En noveno lugar, la preocupación de los creyentes por la salvación de los perdidos también debe ser un motivo de oración. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí habla en el contexto de que debemos orar por todos los que están en eminencia, por los reyes y todos los demás, pero la motivación es que todos ellos sean salvos. Y por último, y con toda seguridad, una motivación tan importante como las demás es que tú debes orar para que Dios te dé crecimiento espiritual, para que Dios te dé crecimiento espiritual. Si tú no oras, mis hermanos, tú no vas a tener poder. Si tú no oras, vas a ser un creyente mediocre. El Señor nos manda en esta mañana a orar sin cesar, a no subestimar el poder de la oración. Vamos a terminar con 4 aplicaciones. En primer lugar, nosotros necesitamos orar para que el Señor nos dé autoridad, para que el Señor nos dé fuerza espiritual. Debemos orar más allá de la costumbre, decía Miguel Núñez. Debemos orar más allá de la costumbre. No basta, mi hermano, que usted levantarse por la mañana, hacer una oración de 5 minutos y acostarse en la noche quizás y hacer otra oración de 5 minutos. Esa vida no tendrá poder, no tendrá usted fuerza espiritual para afrontar los impases de la vida si usted no ora más allá de la costumbre. Debemos orar en todo tiempo, en segundo lugar, pero antes de tomar decisiones importantes en la vida, debemos retirarnos en quietud para orar con perseverancia a fin de conocer la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo antes de elegir a sus 12 discípulos. En tercer lugar, la oración es una condición para el crecimiento y comunión con Dios. Y eso lo hemos dicho de una y otra manera. Y en cuarto y último lugar, mis hermanos, la oración nos guarda de pecar. La oración nos guarda de pecar. Dice Mateo capítulo 26, versículo número 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Debes velar y debes orar para que no entres en tentación. La oración, mis hermanos, nos guarda de pecar. Que Dios nos ayude a no hacer caso de la carne, sino al Espíritu, y así mantenernos alerta, así tener una vida de oración a Dios, una vida de comunión con Dios por medio de la oración. La oración, mis hermanos, es necesaria para la iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene
poder. El llamado en esta mañana es, mi hermano, a orar sin cesar. Que Dios le bendiga.